de teléfono del WhatsApp. Repito, no es para llamadas, solamente texto. Tienen que mandarnos nombre completo, número de cédula y el lugar de donde nos escuchan el programa. 89 05 43 87. Repito, 89 05 43 87. Mensajería de texto y WhatsApp de Radio Casino para que participe de la rifa de una orden de compra por 15,000 colones, cortesía de Blackberry Boutique. Y bueno, ya ahí estamos con la transmisión en vivo por el Facebook Live de Radio Casino de Limón. Tenemos nada más y nada menos con nosotros a un personaje muy querido, a una persona que ha marcado tendencia en lo que es el baile contemporáneo, entre otros géneros que él mismo nos va a comentar. Hablamos de Claudio Taylor, que le damos la bienvenida. Muy, pero muy buenas noches, Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches a todos y a todas. Espero que estén súper bien y súper feliz de estar acá con Ángela, que me alegra mucho que me haya invitado. Desde hace tiempo teníamos esto planeado, pero hasta que por fin se hizo. Dicen que lo planeado nunca sale ahí. Siempre que hemos planeado hacerlo, bueno, hasta hoy se nos dio, primero Dios, ¿verdad? Sí, primero Dios. Claudio, vamos de lleno de una vez. Háblanos un poquito de tu trayectoria, porque las personas que somos de acá de Limón te conocemos, pero sabemos que el Facebook lo siguen muchas personas. Tenemos más de 100,000 seguidores en las diferentes transmisiones que hemos hecho. Pues ahí nos hemos dado cuenta la cantidad de gente que ha ingresado a ver las diferentes transmisiones que se han llevado a cabo en diferentes puntos, con diferentes personajes. Hoy nos corresponde en el programa Caribe para Gozar, pues darte esta entrevista y queremos conocer, y digo queremos porque ya yo también te conozco de hace mucho tiempo, pero tal vez hay ciertos detalles que no conozco. Háblenos un poquito de quién es Claudio Taylor y cómo ingresó en esto del arte, del baile. Bueno, primero que nada, pues un saludo a todos. Bueno, yo empecé en el 83 con los famosos talleres artísticos que se daban en la provincia de Limón, en el salón parroquial. El día fue maravilloso, digamos, haberme encontrado un grupo de teatro, y a partir de ahí no sé, como que la sensibilidad por el movimiento me fue naciendo a partir de un taller de expresión corporal que daban para personas que querían hacer teatro, y luego descubrí que yo tenía una vocación para moverme, para usar mi cuerpo de una manera diferente, que era bailando. Los géneros que bailas ahorita, bueno, mencioné uno, contemporáneo, pero no solo haces contemporáneo, haces otros géneros, ¿verdad? Afrocaribeño, por ejemplo, hago una fusión entre la danza contemporánea y el género afrocaribeño. Entonces junto elementos de la danza, digamos, con algunas técnicas, y la fusiono con ese sabor que tenemos para movernos aquí los limonenses, lo cual me ha dado un súper resultado y gracias a Dios pues he demostrado la cultura nuestra de Limón, no solamente aquí en el país, sino fuera de nuestras fronteras. Y muy orgulloso de eso, de verdad, y muy feliz de tener esta oportunidad de poder demostrar lo que nosotros tenemos como cultura. Ok, vamos a hablar acerca del género contemporáneo. ¿Qué es el género contemporáneo cuando usted lo plasma en la tarima donde se vaya a presentar? Bueno, el género contemporáneo es un género artístico, que lo que interesa en este género es poder expresar con su cuerpo toda la gran gama de emociones que tengamos. Inclusive podemos contar historias a través del movimiento, podemos contar nuestras angustias, nuestras alegrías, nuestros sueños. Es diferente al ballet, aunque es muy disciplinado y toma algunos elementos del ballet. Pero el entrenamiento es un poco más libre porque hay mayor libertad de uso de lo que es el pecho, donde está anidada todas nuestras emociones. Se puede usar la cadera, se puede usar muchas formas de moverse. Ok, en esto del baile, ¿cuántos años ya son de estar? Bueno, mira, ya casi he perdido la cuenta. Tengo aproximadamente como unos 32 años de estar trabajando, y afortunadamente estoy con el Taller Nacional de Danza, que está adscrito al Ministerio de Cultura,
y hago una extensión acá. En la actualidad tengo un pequeño taller con chicos y chicas y me ha dado un resultado maravilloso, que se están interesando por este arte. ¿En ese taller solamente tiene que ser gente que ya sabe de baile o puede ser cualquier persona que lo quiera hacer? No, puede ser cualquier persona que quiera ingresar y trabajar, digamos, su cuerpo de una manera diferente, donde sus emociones, donde sus sueños, donde toda esa gran gama de cosas que tenemos por dentro podemos expresarlas a través del movimiento. Ok, si una persona quiere entonces ingresar a su grupo, ¿qué debería de hacer? ¿A qué número lo pueden contactar o a una página? ¿Cómo harían? Bueno, miren, primero que nada estamos nosotros en este momento en el Pasaje Cristal, donde están los pintores caribeños, al puro frente del Verdugo. Estamos de 6 de la tarde los viernes a 8 de la noche. Y los sábados de 10 de la mañana a 12 mediodía. Esos son los dos. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, para aquellas personas que están poniendo sus mensajitos a través del WhatsApp para la rifa de la orden de compra por 15,000 colones, gracias a Blackberry Boutique, frente a Plaza Rexington, acá en Limón Centro, les pedimos que por favor pongan sus datos completos, porque por ahí estoy viendo algunos mensajes que dicen, quiero participar en la rifa, ponen Blackberry Boutique, pero en realidad no se está preguntando nada, ni tampoco que tienen que poner la palabra. Si lo quieren hacer, no hay problema, pero lo que se está pidiendo sí es que por favor a través del 8905-4387, que es el WhatsApp de Radio Casino, nos manden su nombre completo a cómo está en la cédula, el número de cédula y también el barrio de donde nos escucha. Antes de finalizar el programa, antes de las 8 de la noche, vamos a estar dando a la persona ganadora de esta orden de compra por 15,000 colones, cortesía de Blackberry Boutique. Bueno, seguimos entonces con la entrevista. Tenemos hoy a nuestro invitado especial, segundo invitado especial del programa Caribe para Gozar, donde estamos dando el realce a lo que es la parte artística en el baile. Claudio Taylor pues es muy reconocido por su gran trayectoria, infinitos talleres que ha impartido, muchas presentaciones. Claudio, háblanos de eso, ¿dónde te has presentado? Porque no solamente lo he hecho a nivel de la provincia, a nivel nacional y a nivel internacional, y ya casi vamos a hablar de la sorpresa que le tenemos preparado a la gente en cuanto a un galardón que recibiste. Sí, claro. Bueno, he tenido la gran oportunidad de estar en varios países impartiendo talleres, entre ellos México, Brasil, Nicaragua, Colombia. En una oportunidad tuve la maravillosa suerte de ser invitado a un festival internacional de hip hop, porque había un grupo limonense que iba y entonces me pidieron que los acompañara. Entonces tuve la gran oportunidad de participar en estos festivales, conociendo gente, y he logrado a través de los años pues desarrollar, digamos, una metodología en la cual fusionó los elementos de la danza junto con la parte caribeña. ¿Cuántas personas han podido disfrutar a nivel internacional de su arte? ¿Y cómo se dio también eso? Porque obviamente sabemos que posiblemente vemos que hay atletas, que hay deportistas, tienen que ver también con la parte de la pintura o cualquier otra cosa que represente nuestra cultura. Tienen que tener un punto eje central, alguien que les haga el enlace de hacer viajes fuera de Costa Rica para representar Puerto Limón y Costa Rica en sí. ¿Cómo has hecho entonces para poder tener esos enlaces para ir a representar Limón y Costa Rica a la misma vez? Bueno, todo fue curiosamente por un video que lo subieron. Vino una maestra, Amada Domínguez, una gran bailarina mexicana, estuvo aquí impartiendo unos talleres aproximadamente hace como unos 3 años atrás, y se me acercó y me dijo: maestro, me gusta mucho lo que usted está haciendo, ¿usted me permitiría grabarlo? Y le dije, por supuesto. Cuando ella subió al Facebook, habían más de 400 personas que ya decían que les gustaba, y
de maravilla y de gran bendición fue que una antigua maestra de esta profesora que les conté se interesó en mi trabajo y me extendió una invitación y me llamaron desde México diciéndome: mire, vimos el video suyo, nos ha gustado mucho el estilo que tiene, queremos invitarlo a un festival de encuentros en la Escuela Veracruzana de Danza en México. Y me fui hacia allá y tuve el gran honor de haber compartido con mucha gente del mundo de la danza en Jalapa, México, y representé a Puerto Limón, Costa Rica, con mucho orgullo. La gente se me acercó, me preguntó muchísimas cosas sobre mi trabajo, cómo lo he estado manteniendo, cómo logré, digamos, desarrollar esta actividad. Y entonces fueron momentos maravillosos estar entre artistas que verdaderamente toman en cuenta lo que haces. Y lo más irónico, a veces uno tiene que salir afuera para darse cuenta el valor que tiene uno, porque aquí adentro generalmente nunca le damos pelota a la gente. Entonces, para mí fue maravilloso. Pero qué increíble es, Claudio, eso es tan controversial, porque muchas veces uno escucha a los limonenses, a nuestros limonenses, decir: es que en Limón no se apoya al artista, al deportista, no se apoya al comunicador, pero somos nosotros mismos los que no estamos apoyando. Entonces, yo digo que es importante, gente, cuando usted ve a diferentes artistas de la provincia de Limón, así sea que no le guste, si es un X género de música que canta algún muchacho, algún joven, o si es un baile que a usted no le gusta porque tal vez es la nueva generación, o X cosa, ay, que no me gusta el baile contemporáneo, eso no es lo mío, o el ballet, no importa. El simple hecho de ser un artista o un deportista o un comunicador que está representando Limón, va a tener ese privilegio usted de saber que hay un pedacito de Limón en cualquier provincia de Costa Rica, en cualquier país de Costa Rica, perdón, o inclusive a nivel internacional. Tenemos muchos atletas que ya se han ido, muchos atletas que han tenido la oportunidad a nivel nacional e internacional, muchos que han sido fichados posiblemente en el básquetbol, en el fútbol, en esto del arte. Pues no todo el mundo tiene la oportunidad, y yo lo felicito, Claudio, de verdad, por su gran trayectoria en esto del baile, y que lleve un pedacito de Limón donde quiera que vas. Importante. Para seguir ya con lo que es la parte del galardón, antes, para esas personas que no saben quién eres, háblenos un poquito en sí de quién es Claudio, cuántos años tiene, tu familia, de dónde vienes. Bueno, actualmente tengo 56 años y estoy trabajando con los jóvenes de la provincia de Limón. Que por cierto no lo parece, que tuviera 56, parece que tiene menos. Bueno, muchísimas parece gracias. Un chiquillo. Ay, gracias. Me lo voy a creer. No, vieras que muy, muy contento de estar trabajando con los jóvenes, porque te dan una energía, te dan una ilusión, te dan una fuerza. Entonces eso es lo que te mantiene joven. Si estamos entre personas demasiado aburridas y más viejas que uno y todo eso, a veces no crea, lo termina afectando a uno. Pero trabajar con la juventud, escucharlos, estar con ellos, confiar en el talento que tienen, para mí ha sido una gran escuela, y constantemente estoy tratando de reinventarme. ¿Por qué reinventarme? Porque un artista necesita constantemente retarse y darse cuenta que puede dar un paso más allá. A veces estamos en una zona de confort porque repetimos varios patrones de cosas ya hechas durante muchos años, y te quedas ahí y ya no quieres hacer más nada que eso. Pero cuando trabajas con jóvenes, te cuestionas como maestro constantemente: ¿cómo puedo hacer para llegarle a las nuevas generaciones que nos plantean otros retos, otras formas de ver la vida, otras formas de moverse, otras formas de pensar? Entonces, constantemente tenemos que estarnos renovando, sin perder las bases, obviamente, del trabajo que se ha desarrollado a través de los años. Pero la renovación es importantísima, totalmente.
Ok, ahora sí, vamos de lleno. Este galardón, y no sé si has recibido otros más, pero yo sé y me enteré a través del Facebook, porque tienes tu Facebook, y por ahí vi también otras publicaciones donde muchos limonenses estuvimos compartiendo ese homenaje que te hicieron, creo que fue en México, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿dónde? No, fue en Colombia. Ay, bueno, yo le cambié el país, yo dije que era México, ahí me disculpo no con la importa, de por audiencia. sí, México es como mi segunda Pero casa. México sí es que has ido y has hecho muchas participación. veces, muchas pero el veces. galardón, ¿dónde lo recibiste y por qué fue? Sí, mira, yo gané hace un par de meses, como 2 meses y medio. Fue algo sumamente curioso. Acá estuvo durante 3 meses conviviendo en la provincia de Limón un cantante y compositor llamado Saider de Brasil. Él llegó acá, estaba muy interesado en la música de Limón porque él quería producir algunas cosas. Y él estuvo de cerca viendo el trabajo comunitario que yo hacía y él me decía, mira, qué interesante es tu trabajo y es una lástima que no tenga tanta exposición. La gente no se entera de estas cosas. Yo conozco una organización la cual yo voy a hacer que llegue la información de tu trabajo. Yo al principio no le di tanta pelota porque nunca he hecho las cosas por premio, siempre lo he hecho por amor, porque me gusta, porque creo en la provincia de Limón, creo en la cultura, creo en nuestra gente y en nuestros aportes. Resulta que un tiempo atrás me llamaron desde Argentina diciéndome que si podía viajar a Argentina para poder recibir el galardón. Yo no podría creerlo. Yo decía, mira, esto es algo imposible, como ganando yo un galardón. Pero les dije, mire, yo actualmente no tengo la posibilidad económica de irme allá tan lejos y además sumamente caro. Entonces me dicen, bueno, podemos hacerlo en Brasil. Y le dije, tampoco. Entonces me dicen, lo vamos a hacer en Colombia. Y precisamente no lo estaban haciendo por mí, sino porque ya había una cantidad de gente, más de 25 artistas de diferentes partes de Latinoamérica, desde República Dominicana, Argentina, Ecuador, México y otros lugares, que eran artistas que ya habían quedado nominados a este premio. Y yo era el único costarricense y caribeño que recibía el galardón. Fue una sorpresa para mí haber ido hasta Colombia, a Cali. Fue algo maravilloso, increíble. No me imaginé cómo me iban a recibir, fue maravilloso. Me imagino que estaban nerviosos porque es otra cultura completamente distinta. Totalmente. Colombia viene siendo como tipo México en cuestión del arte, ¿verdad? Sí, vieras que fue maravilloso. Más bien me equivoqué, no era Cali, era en Bogotá. Fue maravilloso. Y cuando me llamaron al estrado y dijeron mi nombre, yo al principio dije, no, por lo menos estoy nominado y si no lo gano no importa. Y yo fui el último. Mira, yo bajé de donde yo estaba, yo brincaba, yo aplaudía, mira, como que si fuera la noche de los Óscares. Y lindo. La verdad me emocioné mucho. Le agradecí a Dios y le agradecí a todas las personas que han estado en mi camino, ¿verdad? Y de verdad fue maravilloso haberme ganado el premio a la trayectoria y se llama Nevado Solidario de Oro. Y ¿No lo trajiste? No lo traje porque lo dejé en casa, pero para otro lo voy a traer para que por lo supuesto. vean. De hecho, para la próxima, porque vamos a tener una segunda parte, Claudio, porque el tiempo se nos hace demasiado corto y hay muchas cosas que queremos compartir con el radio escucha, que le gusta el arte, que le gusta la música, el baile, y también vas a hacer una presentación para la próxima, para que veas de qué se trata el baile contemporáneo y lo que es la parte también, metiendo la parte caribeña. Por supuesto, cómo no.
Bueno, Claudio, agradecerte por este espacio que nos has brindado en esta entrevista. De verdad, para mí es un placer tenerte acá y como te digo, va a haber una segunda parte porque esta entrevista no va a terminar aquí, o sea, no va a culminar ahí. Vamos a tener mucho más que compartir. Ojalá que con un vasito de fresquito, un juguito, no sé, lo que gustes tomar y a tertuliar inclusive para aquellas personas que quieran participar también de la transmisión, poniendo sus mensajes, lo pueden hacer ahí en nuestro Facebook de Radio Casino de Limón, Facebook Live de Radio Casino de Limón. Ahorita estamos completamente en vivo y ya para finalizar, Claudio, ¿qué sigue en este 2020? ¿Cuáles son sus proyectos o cuáles son sus presentaciones pendientes? Si es aquí a nivel de la provincia, si es a nivel nacional o a nivel internacional. Y aparte de esa pregunta, también si quieren comunicarse contigo, tal vez alguna asociación, algún grupo que quiera llevar este tipo de arte como lo es el suyo del baile contemporáneo y caribeño, ¿dónde lo pueden ubicar? ¿Una página de Facebook, un número de teléfono, un correo? Sí, el número de teléfono es el 7022-1886, lo voy Repítame. a volver a decir, 7022-1886, ese es mi número. Las personas que están interesadas en formar parte de estos talleres artístico-culturales, estamos ubicados en el Pasaje Cristal, donde están los pintores caribeños, en el bulevar frente al Verdugo. Y muchísimas gracias por la gran oportunidad. Y bueno, ¿qué planes para este año? Pues seguir trabajando, seguir produciendo y seguir incentivando a los jóvenes. Lo más importante, lo que queremos es que los jóvenes estén lejos de las garras de todo aquello que les pueda hacer daño. Entonces es necesario que nosotros les demos las herramientas y les demos la facilidad para que los chicos no cometan errores. Siempre decimos que es que la juventud aquí, la juventud allá, la juventud esto, pero no hacemos nada por ellos. Entonces tenemos que darles las herramientas y darles la seguridad y darles todo lo mejor posible para que ellos tengan oportunidades. Ruego a Dios que en algún momento se abran cada vez más oportunidades de sana diversión en Limón, que nos hace falta. Definitivamente, así que para usted, amiga y amigo limonense, puede compartir esta transmisión, puede darle like, poner sus comentarios. Recuerde, mi gente, nosotros mismos tenemos que darnos apoyo, no tenemos que esperar que en ninguna otra provincia ni ningún otro medio de comunicación nos dé el realce, porque si nos quedamos esperando eso, pues vamos a estar con los brazos cruzados, simplemente escuchando puras cosas negativas. Así que está en nuestras manos y en nuestra boca el esparcir cosas positivas como esas, así que comparte esa transmisión para que la gente y el mundo entero se entere de que en Costa Rica y principalmente en el Caribe de Costa Rica, en nuestra bella provincia de Limón, la provincia más bendecida, la provincia número 7, cuando lo decimos con orgullo, tenemos grandes atletas, tenemos grandes artistas, tenemos grandes comunicadores y cabe mencionar gente en el arte culinario y muchas cosas más que por aquí vamos a estar dando a conocer en el programa cultural Caribe Pa' Gozar. Agradecimiento para todos los que nos están siguiendo en el Facebook, para los que están conectados a través del dial 98.3 FM y a través de internet en nuestra página www.radiocasino.net. Bendiciones, Claudio, para lo que se viene en este 2020, primero Dios, y te esperamos en un nuevo programa de Caribe Pa' Gozar. Muchísimas gracias y les prometo que voy a traer el premio para que lo vean y gracias, muchas gracias. Bueno, ahí teníamos a Claudio Taylor, quien es director de su taller pues de baile, donde representa lo que es la parte contemporáneo, caribeño y demás. Si usted quiere entonces saber un poquito más de él, ya saben, pueden acercarse al Pasaje Cristal, que eso está por donde está Instacredit, y lo que es el Gallo Más Gallo, creo que es. En medio de ellos dos, de Instacredit y de El Gallo Más Gallo. Ahí en medio van a ver a los pintores Honorio, el otro que ahorita se me va el nombre, el otro pintor que también es nuestro limonense.
el señor, ay Dios mío, ¿cómo se nos va a ir? Bueno, yo sé que la gente sabe quién es, porque ellos son súper conocidísimos, que también vamos a tener en una entrevista próximamente. William Durán. Exactamente, William Durán. Ellos son pintores limonenses que definitivamente plasman todo lo que es el Caribe de Costa Rica en sus cuadros. Vamos a tenerlos en entrevista próximamente, Dios mediante, y agradecer una vez más a Claudio. Ahí lo pueden buscar con su taller y ya saben, son fines de semana y además estén pendientes porque aquí en la Reina del Caribe Radio Casino y el programa Caribe para Gozar, que es de mi auditoría, que es de mi producción, no es de ninguna otra persona, y tengo que decirlo porque por ahí me di cuenta que andaba una persona ofreciendo espacios publicitarios a nombre de mi programa. La única autorizada para brindar ese servicio de publicidad soy yo, Ángela Jiménez Martínez, que soy la productora de este espacio y quien conduce también el mismo. Así que por cualquier